Buenos días, ya vamos a empezar. Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir y coincidir. Yo soy Michelle Salinas y estamos en su programa Ser Familia. Bienvenidos. Y bueno, tengo el gusto de presentarles el programa del día de hoy, en el cual vamos a estar compartiendo el tema de beneficios de los círculos de lectura y su aplicación en personas privadas de la libertad física. Y bueno, tengo el gusto y el honor de volver a tener aquí en el programa a la licenciada Gabriela Campos. Ella es promotora de círculos de lectura y talleres de manejo emocional en personas, bueno, en general, pero también en personas particularmente privadas de la libertad, gente de la tercera edad. Además, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con personas con síndrome Down y otras discapacidades como autismo, parálisis cerebral. Y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente y gracias pues por darme este espacio para compartir lo que hemos hecho, ¿no? En este caminar. Gracias, me estoy muy contenta. Muchas gracias, Gaby. La verdad también porque sé que vas prácticamente llegando a Monterrey, ¿verdad? Sí, sabes que estoy ahora tomando un diplomado muy importante en donde nos están invitando a que todo lo que hagamos en nuestra vida como organizaciones de la sociedad civil sea desde el enfoque de derechos humanos. Entonces es muy importante porque a veces nos clavamos, ¿no? en los objetivos, en lo que queremos lograr y que se desarrolle, pero nos olvidamos de la parte más importante que es el derecho de las personas, ¿no? En general, todos los que vivimos en este mundo tenemos derechos. Y nosotros los que tenemos la oportunidad de estar libres, de no tener discapacidad, los que tenemos ese gran regalo de la vida, pues también tenemos una obligación moral, una obligación humana, ¿sí? De ser corresponsables, de ser coayudantes al desarrollo de los demás. Entonces, pues sí, voy aterrizando. Literalmente. Sí, voy aterrizando. Pero muy contenta, Michelle, muy contenta. Muchas gracias. Y bueno, definitivamente esto de poder promover los derechos humanos y de poder promover el bienestar, uno de las muchas formas que lo has estado irradiando en tu vida, en tu vocación, en tu profesión, bueno, uno de ellos es los círculos de lectura. Yo, bueno, cuando te conocí, al final de cuentas, conocí más partes de ti, no solamente la parte profesional y la parte personal, la parte de vocación y de misión. Y me compartías en ese entonces y hoy en día nos vas a compartir ese amor, ese gusto por buscar nuevas formas, ¿no? Y también esa pasión por los círculos de lectura, que en ocasiones, bueno, a veces lo podemos aprovechar, en ocasiones no. Y bueno, queremos conocer un poco más de esos beneficios. Sí, claro, muchas gracias. Fíjate, bueno, esto parte de, como lo dices tú, del gusto personal, ¿no? Sobre dos líneas, sobre dos vertientes. La primera fue, pues me tocó la fortuna de vivir fuera del país unos años. Estuve viviendo en Barcelona. Y me llamaba tanto la atención que que la gente fuera a las librerías a comprar libros como si fueras a una tienda de dulces, ¿no? Había tanta gente siempre comprando libros, había tiendas tan grandes, tan surtidas. Y veía desde los chiquitos hasta las personas adultas comprando y con ese gusto, ¿no? Por la lectura. Y ves en el metro y en los restaurantes y en los cafés la gente leyendo. Nosotros, bueno, lamentablemente nuestro país no es un país lector. Y la zona norte en especial, porque también he estado viviendo en algunos estados del centro y del sur de la República, la gente del norte estamos muy enroladas en nuestra vida rápida, ¿no? Sí. Y a veces no nos da el tiempo de la lectura por placer, porque leemos muchas cosas que son acordes a nuestro trabajo. Pero la lectura por placer es algo que tenemos poco tiempo destinado, ¿no? Entonces esa fue como la primera línea. La segunda línea, cómo yo empato este tema de la lectura a las personas privadas de libertad física. Estaba viviendo aquí en Monterrey, en un periodo, no sé, como de 3 meses, 3 asaltos, ¿no? Fuera de mi trabajo, dentro de mi trabajo, y así. Entonces, a ver, yo decía, pero ¿qué puedo hacer yo
desde mi postura, porque me puedo seguir quejando. Y me daba mucho coraje que me quitaran las cosas que yo había comprado con tanto esfuerzo, ¿no? Como todos. ¿Qué puedo hacer yo desde mi formación, desde mi trabajo, para que esto ya no suceda, o al menos no suceda con una persona, por lo menos, ¿no? Y bueno, en eso estaba yo, en esa pregunta constante, cuando la vida te va poniendo de verdad las circunstancias para que hagas lo que tengas que hacer desde tu individualidad. Porque si no lo hacemos así, nunca vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, a ver, yo con mi formación de psicóloga, me voy de vacaciones a la Ciudad de México y luego decido quedarme a vivir un rato por este proyecto y me dan la oportunidad de hacer desde un punto de vista altruista, porque no había fondos para esto, un círculo de lectura en una de las penitenciarías de alta seguridad de la Ciudad de México, ¿no? No era algo, nunca lo había hecho, nunca había trabajado con este grupo de vulnerable, ¿no? Que también por sus circunstancias están también necesitados de muchas situaciones, ¿no? De muchas cosas. Y bueno, pues acepto la invitación de la vida y empezamos a hacer un círculo de lectura muy tranquilo. La verdad es que inicialmente eran solo cuentos con mensaje, ¿no? Para poderlo discutir. La población que yo tenía, pues eran 16 chavos que estaban ahí por ciertos tipos, estaban muy tipificados el tema por lo que estaban ahí. Y estaban obligados a estar en el círculo de lectura, porque no, o sea, ellos recibían ciertos beneficios si accesaban a estos programas, ¿no? Entonces fue, pues, al inicio para mí, y lo tengo que decir abiertamente, me dio muchísimo miedo, porque, pues, por todo lo que sabemos que existe, ¿no? Porque sabía que eran personas que estaban ahí porque habían cometido un delito, porque yo había sido sujeto de delito en meses anteriores, y bueno, pero bueno, yo había pedido eso y la vida me lo concedió, ¿no? Entonces, la idea siempre era primero pues fomentar la lectura, ¿no? Y bueno, platicábamos sobre lo que les parecía y su punto de vista. Obviamente en ese ambiente no hay mucha oportunidad de hablar de lo que sientes y no lo debes de hacer, decían ellos, porque entonces te descubren cómo eres. O sea, ese era el tema de ellos. Es que al momento que yo le diga lo que pienso de esta lectura, los demás van a saber cómo soy y por ese punto me pueden atacar, porque pues es una lucha. Decía una persona, si quieres saber cómo es el desarrollo o cómo se maneja un país, ve a observar cómo se manejan las cárceles. Y las cárceles en general, me supongo, pero nuestro país, bueno, es todo un mundo, ¿no? Es un mundo con todas sus cosas, ¿no? Que ya eso sería ya hablar de mucho más situaciones. Pero bueno, eh, yo les proponía a ellos un espacio, más que la lectura era lo manifiesto, pero lo que realmente quería yo era un espacio para que se vaciaran, o sea, un espacio de catarsis, diríamos, ¿no? Los psicólogos. Un momento en donde ellos pudieran sacar todo lo que traían adentro, porque si no podían sacar lo que traían, si no se vaciaban, ¿cómo iban a llenarse de nuevos pensamientos, de nuevas emociones, ¿no? Fue muy difícil al principio, sobre todo esa población que tenía, la población en la Ciudad de México, era gente que leía, porque la gente de la Ciudad de México lee muchísimo. Y empecé a subirle un poco de nivel a las lecturas, Elena Poniatowska, Asimov, cosas que eran interesantes, pero que les daba también un punto para poder hablar, aunque no fuera referenciado específicamente a ellos, pero sí su punto de vista en esta sociedad, ¿no? Nada más iba a estar 3 meses con ellos, que los programas duran ahí 3 meses, o por lo menos la línea que yo estaba trabajando. Y fue tan buena la participación y estaban ellos tan metidos en esto que me pidieron un segundo taller. Y entonces decido hacer poesía. Decido que leamos poesía, que me gustaba mucho a mí leer. En ese momento estaba muy entretenida leyendo poesía.
y no se los propongo, llego en mi calidad de maestra y hagan lo que yo les digo. Empezamos con poesía. Fue una reacción bastante graciosa porque decían ellos, nada más maestra, por favor, no lea muy alto, porque nosotros estábamos en un lugar donde era una pasada, ¿no? Transitaban ahí los que iban a teatro, los que iban a computación, entonces decían, nada más no lea alto, porque luego cuando estén usted leyendo poesía nos van a decir que nosotros somos... Ya sabes, sí, me imagino. Y en realidad me di cuenta, yo no soy una letrada en poesía, pero me gusta sentir. Y hay poesías que me hacen sentir y me hacen vibrar. Entonces yo llevé lo que a mí me hacía vibrar, ¿no? Con un lenguaje tranquilo, no tan rebuscado, pero que la idea era que empezaran a vibrar en otro momento, ¿no? Y lo hicieron, realmente lo hicieron. Por lo menos en ese lugar en especial, yo percibí, yo sentí que se conectaron con ellos mismos, ¿no? Que se conectaron con su esencia. Porque si te desconoces, si no sabes quién eres, si no sabes qué estás haciendo acá, ¿no? No vas a descubrir todo tu potencial positivo, ¿sí? Entonces fue una experiencia. Estuve tres periodos con ellos, o sea, 9 meses. 9 meses viviendo también lo que a mí me tocó aprender, ¿no? El aprendizaje para mí también fue intenso. Esto es un círculo virtuoso. Muy bien, pues vamos a continuar hablando sobre los beneficios de los círculos de lectura. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Gracias. Ay, ahora sí te salió, Perdóname, Michelle, que venía, pero corriendo, ¿cómo has estado? Bien, qué gustazo. Ay, gracias, para mí también, siempre para venir aquí, a uno le llena también de mucha energía, porque tú también mantienes mucho equilibrio aquí, te gusta estar haciendo lo que haces, que es tu expertise en pro de los demás, ¿no? Y eso es lo mejor que podemos hacer, poner al servicio de los demás nuestras habilidades, nuestros dones, ¿no? Así es, o sea, no tenemos que desperdiciarlo, ¿no? O dejarlo, o contenerlo, ¿verdad? Entonces, no, estoy muy contenta, muy contenta. No, muchas gracias. Y qué gusto que aún y que recién llegada prácticamente. Sí, es que, la verdad es que yo tenía la cita contigo, la teníamos puesta desde hace muchísimo, sí, ¿no? Sí. Y la tengo en agenda y todo. Pero como empecé este diplomado, nos han estado dando las fechas como 2 semanas antes, ¿no? De cuando tenemos que viajar a la Ciudad de México. Y yo vi las fechas y dije, nada más que no se me vaya a empalmar. Y no, podía yo tomar el último avión de la noche de ayer, para poder estar aquí y poder, ayer en la noche, llegué como a las 12:30. Cuando me hablaste, estaba todavía en el aeropuerto ahí checando cosas, pero no, muy bien, perfectamente. Nada más ahora que, llegué al instituto y había como 4 pendientes así rápido, y yo, por favor, ya rápido porque no quiero llegar. Y no sabía si iba a ser grabado como el anterior. Ya, sí. Y o en vivo, ya que me hablaste, y dije, no, es en vivo, no quiero llegar tarde. No. Sí, llegamos justo a tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, perfecto. Claro. A veces sí empezamos así bien, y sí. Hoy en particular nos retrasamos un poquito. Okay. Y entonces muchas cosas hay en el instituto. Ay, sí, no, estoy muy contenta. Es que el proyecto del instituto también es un proyecto muy interesante, sí, porque el instituto da un parte de una base de mucho corazón, ¿no? La familia que sustenta el instituto es una familia muy generosa. Generosa no me refiero solo al tema económico, ¿no? Generosa de corazón. Entonces, cuando la base es así, seguramente, o sea, todo se irradia, ¿no? Entonces, la verdad es que el proyecto del Instituto es hermoso, es bonito, ya tiene 40 años, imagínate, de subsistencia, quiere decir que algo se está haciendo bien para que esté así. Y estamos con proyectos nuevos, estamos ahorita trabajando con los huertos urbanos para los chicos, jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos están tomando huertos. Entonces, pues es nuevo, es un proyecto nuevo y están todos muy contentos, conectándose. Obviamente desde, cada director hace lo que puede, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que se conecten con la Madre Tierra, es muy importante, aunque estemos en una ciudad, es necesario que tengamos esa conexión, si no, no podemos fluir, ¿no? Entonces, hicimos este proyecto con el Grupo Jarso,
y nos están dando ya las oportunidades de trabajar. Ay, déjame ponerlo. Regresamos, estamos hablando sobre beneficios de los círculos de lectura y su aplicación en personas privadas de la libertad física. Estoy con la licenciada Gabriela Campos y bueno, Gaby, nos estabas compartiendo un poco de lo mucho que experienciaste, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito de qué y cómo se da. Sí, esto de verdad fue 100% circunstancial, ¿no? Desde la perspectiva humana. Yo parto desde mi formación que la conducta se va a modificar siempre y cuando... la conducta está controlada por la emoción y la emoción está controlada por el pensamiento. Si yo nada más trabajo a nivel conductual con alguien, sin tomar en cuenta sus emociones y que están llevando a esa conducta, ni los pensamientos que están desatando o desarrollando esa emoción, voy a estar trabajando como el médico trabaja solo en el síntoma y no en la causa del síntoma, ¿no? El objetivo era que a través de algo que es muy sencillo, como es leer, bueno, sencillo para nosotros, ¿eh? Luego, el segundo proyecto fue mucho más interesante que el primero. Pero si partimos de algo tan sencillo y que puede ser motivante dependiendo de la lectura que presentes, y que eso te vibre en una emoción diferente y esa emoción la esté desarrollando un pensamiento más positivo, seguramente va a haber cambios. Porque no podemos quedarnos solo con la nata, no podemos quedarnos pensando y sintiendo que son ladrones, violadores, secuestradores, ¿no? Con esa etiqueta. Creo que en el transcurso de estos talleres conocí mucha gente. Sé que mucha gente está en esas, todos están ahí como consecuencia, ¿no? de conductas que ellos realizaron. Algunos no las tenían tan tan profundamente pensadas, ¿no? Otros sí, ¿sí? No lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que sí es que si alguien modifica la forma de ver la vida, sus emociones serán distintas y obvio, sus conductas serán distintas, ¿no? Entonces, lo que yo les planteaba a través de la lectura era que no se quedaran con la etiqueta de soy ladrón. Porque al momento de que tú dices que eres un ladrón, vas a ser ladrón toda tu vida. Cuando salgas y que hayas pagado por el delito que cometiste, te seguirás siendo ladrón. Me platicaba la gente que trabaja ahí dentro que hay un nivel como del 80 y tantos % de reincidencia. O sea, salen, regresan. A ver, me platicaron de un caso de un chico que salió, se fue en un taxi, asaltó al del taxi y lo regresaron. O sea, ese mismo día regresó después de una condena. Entonces, ¿qué significa? Necesitas trabajar en tus pensamientos y en tus emociones para que tu conducta sea distinta, ¿no? Y ese era el planteamiento. A mí me parecía que era algo bastante sencillo, ¿no? Y creo que en ese primer proyecto que surgió de la nada, solo por una necesidad propia de hacer algo que de verdad impactara, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que por lo menos en esa población tan específica, porque era gente de la Ciudad de México que también vive en circunstancias muy difíciles, por lo menos se dieron la oportunidad de pensar y de sentir diferente, ¿no? Terminamos esos 3 niveles con un cuento colectivo donde cada uno aportaba algo, ¿no? Y bueno, a ver, no fue casualidad que el tema que eligieron, y lo eligieron en la práctica, o sea, no hicieron una mesa redonda para ver de qué íbamos a hablar, sino en la práctica cada quien de manera verbal iba añadiendo a ese cuento, y el tema fue la libertad. Llegamos a la conclusión, a través de la lectura, que la libertad era una situación interna y que uno se puede sentir o no libre dependiendo de lo que tú sientas y pienses, independientemente de donde estés. Y la propuesta que finalmente hacíamos era la libertad de sentirse personas que podían hacer un cambio en su vida, que iba a ser muy costoso, definitivamente, por todas las circunstancias que les rodeaban, pero que se podía.
porque tenían la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa fue el desarrollo de ese primer taller que hicimos en Santa Marta de Acatitla, que fue el lugar donde estuvimos trabajando. Entonces, pues imagínate, yo muy contenta de haber tenido esa oportunidad. Fíjate, ahora que compartes eso, esto de la libertad, me llama mucho la atención el título, libertad física, ¿sí? Porque esa libertad mental, la libertad emocional, la libertad espiritual, esa se construye, esa se puede manejar de forma distinta. Yo alguna vez tuve el gusto de coincidir con una persona que también estuvo en este proceso y me acuerdo mucho que me contaba ella, mujer. Dice, es que yo veía que creo que había una rendija que podía pasar tantita luz. Exacto. O sea, en donde estaba ella en la cárcel. Bueno, y esa luz le motivaba. O sea, yo todas las mañanas era mi momento de oración, mi momento de meditación y mi momento de reflexión. Y esa luz, o sea, ya sabes, el rayo del sol, la historia que se contaba sobre ello, la percepción sobre ello le hacía ver, bueno, yo sé que con esto aprendí esto, y era su momento, y ya podía vivir en el día con una perspectiva diferente y salió con una perspectiva muy diferente. Pero es cómo me cuento la historia, cómo está mi libertad mental, mi libertad emocional, tantas historias que nos contamos y en ocasiones nosotros mismos podemos tener aparente libertad física, pero ¿tendremos libertad emocional, libertad de pensamiento, libertad de ser, libertad de esencia? Exacto, exacto. El vivir una situación como esa, estar privado de tu libertad física, no solamente privado, porque no estás solo recluido en un lugar de 4 paredes y ya, no, sino lo que significa estar ahí, ¿sí? Lo que tienes que vivir, porque son muchas circunstancias terribles. Cuando yo a veces hablo sobre este tema, me dice la gente, alguna gente, ¿no? Pero bueno, se lo merecen, o sea, lo merecen porque cometieron un delito. Sí, claro, es la consecuencia de sus decisiones y de sus acciones, es evidente. En la mayoría, porque también hay gente que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? Pero bueno, en realidad son altos que te da la vida, muy feos, realmente muy, muy feos, pero que tú decides si te levantas de esa o sigues en caída, en picada, ¿no? Porque sí es una sacudida muy terrible, muy, muy terrible. Uno de mis alumnos, ya sabes, siempre, aunque no quieras, tienes un alumno que hace un proceso más revolucionado, ¿no? Que los demás. Él estaba ahí por secuestro. Entonces, él ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo realmente, porque la circunstancia estuvo muy extraña, no era que él había ido a secuestrar a alguien para pedir dinero, sino la situación como se dio, se tipificó como secuestro, ¿no? Le dieron 27 años de cárcel a él y al hermano, y los caminos que tomaron los dos fueron diferentes. Ellos, a ver, un poco de las circunstancias, golpean al hermano, entonces al hermano menor. El hermano mayor se molesta, se monta al hermano menor a la camioneta y se van a buscar a los que lo habían golpeado. Fue en la Ciudad de México, ¿no? Al golpear, los encuentran y este chico lo que hace es subirlos a la camioneta, a los dos chicos que habían golpeado al hermano, y se los lleva a un baldío y los golpea y los deja ahí, ¿sí? Bueno, la situación fue secuestro, privación de la libertad, o sea, y a los dos hermanos les dan condenas como de 27, 28 años, ¿no? Yo me imagino, luego conocí a la mamá de ellos, porque ellos entraron a los 20 años ahí, salieron a los 40 y tantos, 19, 18 por ahí, ¿no? Sus dos hijos de 4 estuvieron en la cárcel desde los 18 o 19 años por ahí, y salieron 27 años después. Yo sé, ¿qué está pasando en la mamá? ¿No? Una señora, una enfermera, trabajadora, madre, madre soltera, ¿no? En el sentido que no tenía un apoyo de su esposo. Entonces, este chico, a través de los talleres de lectura, comenzó a elaborar y entendió que él puede modificar, qué de lo que hizo, porque él decía, no, yo no merecía esto, qué de lo que hizo
sí es su responsabilidad, ¿sí? Y que no. Y ahora que vas a salir, porque ya estaba como a 2 años para salir, ¿qué vas a hacer? Porque has estado 27 años fuera de la sociedad, ¿no? De esa sociedad. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a llevar? Hicimos ese proceso ya luego en lo individual, en terapia, y bueno, ahora es un chico, tiene una escuela para perros, Ay, es entrenador porque él ya traía un entrenamiento, tiene ya una pareja, tiene una niña, o sea, la verdad es que modificó muchísimo, claro, no fue solo por el taller, no era, claro, él ya venía haciendo un proyecto claro. de vida, ¿no? Pero se dio la oportunidad de hacerlo. De resiliencia. Sí, exactamente. Pues muy bien, vamos a continuar, vamos a ir a un corto y vamos a continuar hablando sobre los beneficios de los círculos de lectura y su aplicación en personas privadas de la libertad física. Muchas gracias, familia. Ay, Irma, hola, se llama, nos preguntan por ti. Se llama Gabriela Campos, como quiera, bueno, no sé si ahorita en el corte, como quiera al ratito vamos a preguntar sus datos, si hay algún lugar donde te podamos localizar o te pueda alguien localizar, si alguien quiere compartirte algo. Claro, claro. Sí, ahora ya ves que, sí, hay algunas personas que se han interesado en estos. Este proyecto se originó solo, o sea, realmente, y fue como en un momento de mi vida, porque ahora que regresé a Monterrey, pues estamos con el tema de síndrome de Down, ¿no? Pero fue un proyecto que en ese momento creo yo que hizo grandes, abrió espacios, eso es finalmente, porque ya no le he dado el seguimiento de qué pasó con los chicos, ¿no? Más que 2 o 3 que seguimos en contacto. Pero es un plan de trabajo sencillo, que ahí lo tengo a la mano, ¿no? Para cualquier persona que quisiera hacer la réplica de esto, les puedo decir más o menos cómo nosotros lo hacíamos. Y la verdad es que se puede aplicar en donde sea, no tiene que ser específicamente con la población privada de libertad física, ¿no? Lo puedes aplicar en donde quieras. De hecho, en el instituto, ahora este nuevo ciclo escolar les pedí que hubiera un rincón de lectura en todos los salones, para que la lectura se asociara con el placer, no con la obligación, ¿no? Entonces terminas tu actividad y puedes ir al rincón de lectura para pasarla bien un rato y regresar a tu actividad de matemáticas o de lo que sea, ¿no? Y es que hay que fomentar la lectura, de verdad, hay que fomentarla en nuestra población porque la lectura te da apertura de visión, o sea, puedes tener una visión mucho más amplia de la vida. Si no puedes viajar, que para mí es lo mejor que te puede suceder en la vida, tener la oportunidad de viajar, si no lo puedes hacer, pues por lo menos que puedas leer y viajar a través de tu imaginación, de tu corazón, de tus emociones, ¿no? Que eso es bien padre, te puedes imaginar. Y aparte hay muy buenos escritores, a mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo, la poesía sencilla de Sabines, sí, esa de Benedetti, que son sencillas. Regresamos, estamos hablando de los beneficios de los círculos de lectura. Estoy con la licenciada Gabriela Campos. Y bueno, Gaby, nos compartías experiencias, ¿no? Experiencias donde se vio este proceso de resiliencia. Ajá, ¿sí? Así es. Cómo la lectura puede fomentar ese cambio de percepción, ese cambio de historia, claro, acompañado con una serie de recursos personales, ambientales, particulares. Sí, porque, a ver, hay que ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? O sea, hay que ubicar siempre. Yo puedo volar mucho, pero tienes que hacerlo funcional. Todo lo que hacemos tiene que tener una connotación, tienes que siempre pisar tierra, ¿no? En donde estoy, qué estoy haciendo, qué puedo hacer. Pero lo tienes que imaginar y lo tienes que pensar y lo tienes que sentir, porque si no, entonces no tiene ningún caso, ¿no? Nada, les decía yo a mis alumnos, en realidad, nada existe en el afuera. Todo viene de adentro. Yo digo que esta es una mesa porque yo le he dado este nombre a esta mesa y aquí está y me sirve para esto. Pero si yo no le doy ese nombre, si no sale de mí, entonces no hay forma, ¿no? No hay forma de percibirlo. Entonces, el trabajo es en el adentro. El trabajo es de adentro hacia afuera. Si quiero trabajar de afuera hacia adentro, que muchas veces lo hemos hecho así, sobre todo en las cárceles, ¿no? Estás modificando conducta. Eso no funciona. No funciona porque no se está modificando nada del interior, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo estoy
de hace algunos años tratando de conectarme muchísimo con mi intuición, que es una forma de ver la vida distinta, pues porque hemos estado siempre educados a que la razón es quien te debe de regir. Decía uno de mis grandes maestros, mira, si tú tomas una decisión basándote en la razón, seguramente la mayor parte de las ocasiones tengas un buen resultado y te equivocarás de vez en cuando, ¿no? Pero si tomas una decisión basada en tu intuición, que es tu lenguaje interno, que es tu yo, es tu espíritu, ¿no? Nunca te vas a equivocar. Entonces, como yo estaba en esos años de andanzas de vagabunda, ¿no? De hacer el bien, que esa era como mi misión, ¿no? De hacer el bien donde esté. Y cuando yo lo platicamos la vez pasada, no te lo platicaba, que luego a mí se me abrían todos los lugares, las circunstancias, y sin un peso, estuve 2 años trabajando en diferentes lugares, ¿no? Entonces había gente que me invitaba a quedarme en su casa y ellos me invitaban a cenar y el del pueblo, y así, ¿no? Así me la pasé, mientras yo hacía otras cosas importantes, como los círculos de lectura. Después de los 9 meses que estuve trabajando con los chicos de Santa Marta, sentí que ya era momento de cerrar. Así, entonces me despedí. Y pensé, bueno, ahora que me regresaré a Monterrey, ¿qué haré, no? Y en eso que estaba, en esa misma semana que estaba yo pensando qué hacía y sintiendo más bien, me habla un muy buen amigo que vive en Papantla, Veracruz. Él estaba con el grupo de Cáritas que llevaban al Cerezo de Papantla alimento una vez al mes, ¿no? Y me dice, oye, ¿no quisieras venir a hacer tu proyecto al Cerezo de Papantla? Porque acá no tenemos nada en el tema educativo, en el tema de psicología, y hay mucha gente de buena voluntad, pero realmente no hay programas. En Santa Marta había todo lo que tú quisieras, idiomas, que había hasta las prepas y todo eso, ¿no? Muchas oportunidades de desarrollo. En Papantla no, pues es un pueblo chico y pues bueno, muy diferente, ¿no? Pues digo, bueno, yo ya había sentido la necesidad de cerrar mi participación en la Ciudad de México y me traslado a Papantla, ¿no? Presento el proyecto a la psicóloga de ahí del Cerezo de Papantla, le encanta y empiezo. También en el tema altruista 100%, o sea, me daban el espacio, pero no era con una retribución económica. Pero para esto ya mi amigo me había conseguido en dónde quedarme, ya, o sea, tenía ya resuelta la parte básica, ¿no? De la vida, techo y comida. Y bueno, estuve ahí, creo que también como 9 meses, 10 meses, casi el año trabajando. Ese proyecto a mí me llenó exageradamente, ¿no? Porque la población era totalmente distinta. Había mucha gente que venía de comunidades. Muchos de los que estaban ahí habían sido por esos problemas generacionales, ¿no? De las tierras, de las familias, les decía yo, los Montesco y los Capuleto, ¿no? De que ya no sabes ni por qué estás peleando, pero sigues peleando. Mucho tema de injusticia, la verdad también. Casos muy desgarradores para mí, muy profundos. Y gente que tenía una educación muy básica. Cuando me acuerdo que llegué yo muy contenta con mis lecturas y lo primero que hacía era como medir un poco el nivel de lectura y la comprensión, ¿no? Para saber ubicarme en dónde estaba. Pues el nivel de lectura era, no sé, de primer año de primaria, de segundo, una lectura silábica, el que podía leer, ¿no? Pero ahí estaban por gusto. O sea, los que estaban habían querido ingresar al círculo de lectura. No había ninguna obligación de ninguna parte, no iban a tener ningún beneficio, no les iban a quitar días de su condena, era solo por el gusto de estar, ¿no? Entonces es una dinámica diferente porque partes de una motivación diferente. El tema era que la lectura comprensiva no estaba presente. Había gente que no hablaba bien el español porque hablaban su lengua materna, ¿no? Y pues me hizo replantear. Y lo que me habían pedido es que yo tenía que estar 2 horas y media. Entonces decía, ¿cómo voy a hacerle con un grupo de señores, porque sí, ellos eran un poco más grandes, que no saben leer
que no vienen a aprender a leer, porque ellos tenían sus clases de español, digamos, ¿no? No, ellos venían con otra perspectiva, ¿no? Este proyecto estuvo muy padre porque conté con la ayuda de mi amigo hermano, ¿no? Un fraile franciscano, ex fraile franciscano, que muy dinámico, muy alegre. Entonces teníamos que hacer muchas dinámicas porque finalmente la parte de lectura la tenía que hacer yo. Yo era la que tenía que leer para que ellos pudieran hacer el análisis, porque si no, entonces no íbamos a avanzar, ¿no? Con el objetivo que traíamos. Y bueno, estructuramos un momento de muchas dinámicas. Estaba en ese momento yo en un curso de desarrollo espiritual, también de manejo de energía un poco, ¿no? Entonces hicimos unas combinaciones extrañas de hacer dinámicas, juegos participativos, unir al equipo, porque también pasaba lo mismo. No es un lugar en donde tú puedas decir lo que sientes y verte vulnerable, porque de verdad eso es algo que ellos tienen que estarse cuidando. Ellos decían, yo todos los días amanezco y me paro con la espalda a la pared y así nada más me tengo que cuidar de dos flancos y no de la espalda, ¿no? Así literalmente. Entonces, se hizo también un trabajo muy fuerte con ellos. Todo el primer módulo fue trabajar la confianza. Entonces hacíamos muchas dinámicas divertidas, luego un pequeño momento como de 10 minutos, 15 minutos de lectura donde yo leía, luego separábamos al grupo en dos partes, los que hablaban mucho y los que no hablaban, yo me quedaba con los que no hablaban, ¿no? Y mi amigo David se quedaba con los que hablaban mucho y a empezar a compartir. Y luego terminábamos con un cierre espiritual, digamos, ¿no? Hacíamos situaciones donde ellos pudieran tener un poco de meditación, donde pudieran compartir su energía, hacíamos cosas muy de imaginar que todos somos un círculo energético, o sea, cosas así que al principio obviamente les sacan muchísimo de onda, ¿no? ¿Qué están haciendo esto? Yo no quería darle no quería trabajar en un tema religioso propiamente, porque había muchas religiones ahí, los grupos que iban a ayudar eran solo los grupos religiosos, lo cual, bueno, la verdad se les aplaude porque si no iban ellos no iba nadie. Entonces ellos estaban muy acostumbrados a trabajar desde el punto de vista de la religión y yo no quería que este círculo se convirtiera en eso, puesto que ellos ya tenían esa parte, ¿no? Fueron 3 meses también de mucho trabajo. La verdad es que Bucay fue nuestro caballito de batalla. Sí. Eran lecturas de una mitad de cuartilla, porque si yo hacía lecturas más grandes, no, se perdían por el nivel de comprensión de la lectura. Empecé un poco a que el que más leía empezara a leer y se agregara otro, pero básicamente para que pudiéramos conectarnos con nuestras emociones tenía que leerlo yo para que hubiera esa comprensión, ¿no? Creo que ahí el manejo emocional fue tan grande, tan fuerte, se sintieron con un tema ahí de pertenecer, ¿no? De un tema de pertenencia. Terminamos el primer módulo, hicimos unas constancias que eran como lo que habíamos hecho en el pasado. A ver, hicimos una ceremonia para entregar las constancias. Los chicos, había chicos que nunca se habían graduado de nada, ni de la primaria. El recibir, yo no sabía el impacto que significaba para ellos recibir una constancia de haber terminado un taller de lectura, ¿no? Era una emoción de lo conseguí, como cuando yo terminé mi maestría de alta dirección que no sabía nada, que para mí fue terrible porque yo no tenía la preparación para trabajar cuestiones administrativas o financieras y cuando terminé la maestría lloré de emoción, ¿no? Así ellos, o sea, lo entendí perfecto. Fue de verdad un trabajo muy fuerte. Aparte, el pueblito de Papantla es un pueblito muy solidario. Las raíces totonacas son impresionantes, ¿no? Entonces, como no tenía yo recursos para dar el curso, ni tampoco el lugar, entonces nos fuimos pidiendo
al de la botica, al de la papelería, al del mercado, al de los... O sea, íbamos pidiendo donaciones para el proyecto y la gente me daba, o sea, me acuerdo, el señor de la papelería me dijo, a ver, ¿qué necesitarme tu lista? Pues tantas libretas, tantos lápices. Y entonces, sí, sí, te la voy a surtir, ven mañana. Y me Ay, surtió todas, maravilloso. ¿sí? Y luego una de las señoras del mercado que le estaba yo platicando todo, me dio también unas libretas. Y luego, en la graduación, uno de los regidores me dijo, yo te doy 5 pollos asados. Y la señora de la nevería, yo te doy un bote de nieve. Y así, ¿no? Entonces, es un pueblo que apoya muchísimo. A mí me dio mucha felicidad estar ahí en Papantla. Y creo que por lo menos ellos sintieron que pertenecían, que pudieron hacer algo, que sí eran capaces de hacer algo, ¿no? Ese primer módulo no fue un tema de comprensión de lectura, ese fue un tema de valor, ¿no? De verdad soy bueno para algo, de verdad no soy una basura, decía uno de los muchachos, yo no soy una basura de este planeta, de verdad sé hacer algo, de verdad puedo hacer algo. Y son buenísimos porque la mayoría son artesanos y hacen cosas maravillosas, ¿no? De pintar y de cosas de artesanías muy buenas, pero como es algo que se hace ahí, entonces no tienen tanto valor para ellos. Pero el haber terminado un taller de lectura fue para ellos un tema de autoestima impresionante. Entonces las poblaciones se desarrollan distinto dependiendo de qué lugar se encuentren, de cómo se sientan, ¿no? A ellos también hicimos el segundo módulo de poesía, obviamente, y no tuve tanta resistencia. En ese segundo módulo ya lo asociamos con el manejo de emociones. Entonces manejamos las 4 emociones básicas: ira, miedo, alegría, tristeza, a través de la poesía. Y ahí ese segundo módulo fue impresionante. Yo creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando sobre los beneficios de los círculos de lectura. Los invitamos a que se comuniquen al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. ¿Qué libros nos sugiere para la lectura? Depende de la población. La lectura siempre tiene que ser sencilla para entender y muy interesante. Entonces, por ejemplo, todo lo de Asimov, que son cuentos así como extraños, ¿no? Por ejemplo, para la población de Santa Marta era muy interesante, pero para los de Papantla no. Para la gente de Papantla, Bucay era lo más interesante. Ese cuentito de los pozos, de los que se van vaciando sí, ese, por ejemplo, fue el más impactante de todas las lecturas. Ok. ¿Sí? Soy público. ¿Quiere hablar con ella? Okay. O si gusta que le mate ahorita en un ratito, como usted quiera, ¿eh? Pero... ¿Sí?
¿Mande? Gabriel. Ah, muy bien, claro que sí, ahorita le comento. Gracias. Bye. Sí, soy fotógrafo, Sí. Muy bien, regresamos. Estamos hablando de los beneficios de los círculos de lectura y su aplicación en personas privadas de la libertad. Muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Y bueno, esto es también como un fruto de lo que irradias, Gaby. Y lo que Gracias. irradia tu trabajo, tu vocación. Y bueno, ahorita nos compartías un poco de lo mucho que trascendió, ¿no? Por ahí nos preguntan o nos preguntaban durante el corte qué tipos de lecturas, alguna recomendación particular de las formas de lectura, porque al final de cuentas también ese círculo quizá lo puedo hacer en mi familia, Por lo puedo hacer en supuesto. mi grupo de trabajo, con mis amigos, con mis amigas, y se puede ir fomentando hasta en una reunión en casa, en una reunión en un café, en una reunión en el parque, con niños chiquitos, con niños adolescentes, con grandes, con mi pareja. Por supuesto. Entonces, digo, igual a lo mejor el programa es como algo muy particular o preestablecido, pero quizá hay recomendaciones que nos puedes ir brindando para poder, pues ahora sí que tomar esos tips del qué y el cómo, ¿no? O sea, qué tipos de lecturas, que es parte de una pregunta en particular, pero también el cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria, en mi vida con mis grupos cercanos, porque también no es lo mismo la lectura individual, que también es muy enriquecedora, pero Claro. también esta parte de pertenencia que nos compartes. Sí, eso es bien importante. Pero yo tengo ciertos gustos particulares, ¿no? ¿Qué he observado? Por ejemplo, si apenas vamos a empezar un círculo de lectura informal, porque esto es todo informal, yo no me dedico a esto, ¿verdad? Esto lo hice en mis tiempos de andanza, ¿no? Pero finalmente, ¿qué observo? Veo que las lecturas que son muy, muy buenas, que fomentan ese gancharte, son aquellas que tienen un principio y un final corto. Por ejemplo, estos cuentos cortos que vienen en libros, que vienen 3, 4 cuentos, ¿no? Por ejemplo, Elena Poniatowska tiene unos escritos muy bonitos que duran poquito, ¿no? Dos cuartillas. Bucay, o que son cosas muy sencillas, muy sencillas. Asimov me gusta mucho. Pero que las puedes leer en un ratito y puedes tener esa sensación de que no estás quitándote de tu vida cotidiana, de todo lo que tienes que trabajar y todo eso, y que en realidad el enriquecimiento va a estar en el momento que lo compartas con tu grupo de amigos, tu familia, tu pareja, lo que sea, y que escuches lo que comparte el otro. Es que eso es lo enriquecedor, lo que esa lectura a ti te provocó y que al momento de decirle seguramente le está provocando a la otra persona algo y me está haciendo mejor persona, porque para eso es, ¿no? Tanto si había uno de mis alumnos que le encantaba hacer crónica penitenciaria, ¿no? Decía él. Y me decía, revisa mis lecturas. Bueno, eran unas lecturas terribles de cosas que pasaban ahí dentro de la cárcel, pero que él le ponía 3 rayitas más arriba, ¿no? Y al principio sí me resistí un poco a leer cosas tan graves, tan fuertes, ¿no? Pero luego decía, bueno, es que esto también sirve para las personas que están afuera y digan, oye, de verdad que si yo cometo algún delito y me encarcelan, me puede pasar esto. Sí, o sea, realmente la lectura es para que seas mejor persona. Es así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que intenté hacer un círculo de lectura con mis vecinos hace unos años. No. Terribles, ¿no? Eran un grupo de amigos que vivíamos muy cerca. Bueno, escogí un libro bastante sencillo, de poquitas hojas, serían algunas 60, 80 hojas en un libro pequeñito, una novela clásica. No, bueno, nunca la terminaron de leer y no puedo porque el trabajo y así, ¿no? Entonces yo siempre digo, lecturas cortas de entrada, o sea, no te claves. Habrá gente que lee mucho y que lee novelas de muchas hojas, pero la idea del círculo de lectura es el compartir también, ¿sí? Es el aprender todos juntos.
el conectarme con mi esencia, porque las lecturas me van a vibrar de alguna manera y va a ser siempre diferente, ¿no? Y el respetar la opinión del otro que me está compartiendo, porque a lo mejor a mí me vibró en una frecuencia de mucha alegría y a ti no tanto, te dio tristeza porque porque pues es tu experiencia de vida, ¿no? Y la tengo que respetar. Y entonces estoy desarrollando habilidades sociales necesarias en este mundo tan rápido, ¿no? Y tan irrespetuoso que tenemos a veces, ¿no? El juzgar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pues todos tenemos experiencias distintas. Entonces, en particular, yo les digo cuentos, dependiendo de la población, cuentos o algunos escritores muy buenos. A mí me gusta, por ejemplo, la poesía de Sabines, me encanta. Aunque él es muy nostálgico, me encanta porque la puedes leer, la puedes sentir, ¿no? Cosas así, no nos compliquemos la vida. Realmente la lectura tiene que ser un placer, que sea sencilla, que no tengamos que estar rebuscando y con el diccionario a un lado porque no entiendo tanto. Eso sí es un proceso importante para la gente que le gusta mucho la lectura, que te aumenta tu acervo cultural, que te aumenta tu vocabulario y todo eso. Pero si lo quieres de verdad para placer y para compartir, compartamos cosas sencillas de gente que ha escrito de manera sencilla, ¿no? Entonces, bueno, La Ley del Amor es uno de los libros que más me gustan, de Laura Esquivel. Entonces, ese también se lo recomiendo, pero ya es un tema personal, particular, ¿no? Ahorita tú compartiste la parte de las emociones, que es cierto, te transmite una u otra emoción. ¿Hay alguno en particular de poesía que recomiendes? Bueno, a mí mi poema favorito es Yo no lo sé, es cierto, de Sabines. Okay. Ese me encanta, es un poema que a mí me vibra mucho, ¿sí? Porque reconoces que la unión de un hombre y una mujer, cuando es un tema de amor total, o sea, de amor desde el espíritu, desde el cuerpo, desde todo, y es en el mismo momento, yo te amo y te deseo y tú me amas y me deseas, es algo inexplicable. Pero lo está contando alguien que no lo ha vivido. Entonces dice, yo veo y creo que es esto, aunque yo no lo sé, es cierto. Entonces ese poema a mí me vibra mucho, me encanta. Y es un poema que siempre pongo en ¿Cómo es que se llama? Yo no lo sé de cierto, Yo no lo sé de Sabines. Es muy cortito. Okay. Cuando hicimos el proyecto de poesía en Papantla, dije, bueno, ya no nos vamos a quedar solo en leerlo, sino que, como era tan significativa la graduación para ellos, les dije, vamos a ver 24 poemas en las 13 sesiones que íbamos a tener, y van a tener que elegir uno, el que más les vibre, porque ustedes para poder, en nuestra graduación, va a ser una exposición de lo que estamos haciendo, y entonces cada uno va a leer un poema frente a todos, ¿no? A la población que estábamos invitando. Y hice yo un compendio de poemas que eran tristes, desde mi perspectiva, ¿verdad? Alegres, que denotaban miedo y que denotaban ira, ¿no? Para trabajar las emociones de una manera así. Entonces, bueno, también hubo muchas chicas, porque tenía también chicas en el grupo, el poema de la despedida, por ejemplo, fue un poema que para ella en especial fue catártico, ¿no? Duramos la emoción del miedo, que yo pensé que iba a ser la tristeza, la emoción en la que nos íbamos a estacionar mucho, y resultó que el miedo fue la emoción que más nos estacionamos. Fueron muchas sesiones trabajando el tema del miedo. Y claro, es obvio, estás adentro y no sabes qué está pasando y qué va a pasar contigo, ¿no? O sea, al siguiente minuto, sin imaginar los años que vienen, ¿no? Y la de Cantares, de Caminante no hay camino, ¿no? Como la canción, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, fue bien impresionante porque había un chico que le decían el gato. Ella sabe, es el mandamás de ahí, ¿no? Sí. El primer día que llegó al taller, llegó con sus guaruras de los mismos de penal. Y se parecía mucho a este hombre, a Mendaris, ¿no? De las cejas así hacia arriba y todo. Y llegó, entonces yo como siempre muy dulce, le digo, adelante, vienes al taller y todo eso. Entonces no me contesta, voltea a ver hacia todos y dice, bueno, vengo a ver, si me gusta, me quedo, y si no, no. Pues adelante. Bueno, el hombre resultó después, cuando yo les decía que se conectaran con su esencia, y quién eres, y le preguntaba mucho todos los días a él, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hasta que me dijo, soy amoroso.
después de muchas sesiones, ¿no? Bueno, él terminó eligiendo esta de Caminante, Caminante, no hay camino. Ajá. Bueno, yo creo que la ovación más fuerte en su vida la recibió él. Había yo convencido a un cantante local, que era muy, muy famoso ahí en Papantla, que nos acompañara en la graduación, y entonces le pedí que cantara esa canción. Entonces se hizo ahí una sinergia sin haber ensayado, donde el cantante, que era muy reconocido, aparte parecía que yo había traído a Luis Miguel al penal, era muy reconocido, Payares, excelente, lindísima persona, pues empezó a cantar, y ese fue el culmen de la graduación, ¿no? Todo el mundo eligió su poema desde su personalidad, no hubo ningún problema de que se pelearan por poemas, ¿no? Fue así, fue exageradamente bueno, ¿no? Mucho respeto, desarrollaron mucho respeto, porque había una dinámica ahí difícil de estarse agrediendo verbalmente. Sí. Y bueno, me ayudó mucho mi amigo David, que es un pandero andando, le digo, porque él era el que hacía las dinámicas de juego. Y bueno, realmente fue impresionante el trabajo que se hizo. Y entonces yo decía, esto que hicimos aquí adentro, con los pocos recursos que tenemos, con las circunstancias que tenemos, fue tan divertido y tan bueno. Me imagino en las escuelas, me imagino en las familias, todo lo que puede aportar. Ajá, así es, así es. Pues muchísimas gracias, Gaby. ¿Hay algún lugar, no sé, correo, algún medio que si alguien tiene alguna duda, por ahí nos han estado preguntando, te puede contactar, te puede preguntar algo en particular? Ajá. Sí, mira, les puedo dar mi correo personal. Lo que sí quiero decir es que no es algo que haga ahora, ni es el trabajo ¿no? Yo trabajo en otra cosa, pero fue un momento en la vida que tú me diste la oportunidad de compartir, y te lo agradezco mucho, Michelle. Te lo agradezco bastante, porque de verdad fue una experiencia tan grata que me gustaría que la gente que sí pudiera tener tiempo para realizarlo en alguna situación o algún grupo diferente, lo intentara, ¿no? Yo de la nada yo no soy maestra de literatura ni nada de eso, de la nada surgió, y yo creo que todo el mundo tenemos esa oportunidad. Entonces mi correo personal es g de gato, de Gabriela, camposh@outlook.com. Ese es mi correo. Cualquier duda, yo les puedo compartir las lecturas, las pequeñas lecturas que nosotros manejamos. Son muy coloquiales, la verdad. Pero pues ya está. Si no quieres batallar y quieres ver eso, pues ya eso ya te lo puedo yo compartir a tu correo, no hay ningún problema. Y ya, y te puedo platicar de las cosas que necesites. Pero realmente fue un proyecto muy sencillo, muy sencillo, y te digo, de la nada surgió. Y espero que haya tenido mucho impacto en las personas, ¿no? Y que esas personas hayan sentido que mejoraron su vida. Y eso sería mi máxima intención, ¿no? Con todo esto. Pues muchísimas gracias. Ahora que mencionas de la nada, ¿no? Pero pareciera que menos es más, ¿no? Eso Exacto. Que parece nada fue mucho. Esa intuición, esa luz, ese escucharte, ese escuchar esa parte interna de, bueno, ¿cuál es mi misión, mi vocación? Esa seguridad, ese sentir y palpar al otro y a ti misma. Bueno, nos deja mucho aprendizaje para también nosotros, como tú lo mencionas, vibrar en lo que necesitamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente, por irradiar tu luz, gracias, tu pasión Michelle, por lo que haces en el día a día. Fue un gusto y un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Michelle. Yo muy contenta, te agradezco mucho que seas una persona que abre estos espacios, que des tu misión es bien clara. Tú le das a la gente la oportunidad, le dices que se detenga un ratito y escuche otras cosas, y vea y sienta. Y entonces eso es impresionantemente bueno, porque a veces nuestra vida diaria no hace que nosotros nos demos los tiempos. Entonces qué bueno que existes. Y qué bueno que estás gracias. Gracias. Muchas gracias de corazón, lo aprecio mucho, y muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que se comuniquen al 8334-0421 o 8334-8421 para cualquier duda o comentario. Yo soy Michelle Salinas y bueno, los esperamos el siguiente miércoles a las 9 de la mañana en su programa Ser Familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. No, de nada, qué lindo. Se me pasa el tiempo contigo súper rápido.